habíamos visto todo lo que es aislamiento. Les había explicado cómo es que uno, a partir del nivel de atención, que en este caso es, digamos, es una manera simple y sencilla de poder seleccionar un aislamiento. Ya les había explicado también que hay todo un proceso para definir soportabilidad. Sin embargo, en este caso estamos haciendo así, ¿no? Y habíamos visto un repaso rápido de esto, sí, porque hoy día vamos a ver distancias y acabamos con todo lo que es distancias. Con lo que vayamos a mirar el día de hoy, pues deberían estar en capacidad de poder calcular distancias o verificar distancias en subestaciones. Sí, ya les había hablado de aislamiento, les había dicho que estaba asociado un poco a las sobretensiones. El aislamiento está asociado a la soportabilidad que un equipo puede tener ante sobretensiones que hay en el sistema. Y básicamente tenemos tres tipos de sobretensiones, ¿no? Las de frecuencia industrial o larga duración, o corta duración, las de maniobra y las de tipo rayo. Esas son las tres sobretensiones. Y lo que estábamos viendo eran equipos para la gama uno, ¿no? Porque les dije que habían dos gamas. Entonces, en la gama uno teníamos equipos hasta 220 kilovoltios o 245 kilovoltios, y en la gama 2 estaban los demás, hacia arriba. ¿Sí? Vimos todos estos equipos, vimos también algunos ejemplos de cómo se podía mejorar el aislamiento de estas estaciones. Ya vimos esto acá también, estos eran los ejemplos, el aislamiento es asociado mucho a las distancias de aislamiento. O sea, cuando uno define una soportabilidad o aislamiento, pues define de manera intrínseca también distancias. Para tal soportabilidad le corresponde un equivalente a distancias, tanto fase tierra como fase fase. Ahora, que hay algo curioso, ¿no? Si es que el aislamiento, soportabilidad es la misma fase tierra y fase fase, pues las distancias fase tierra y fase fase también son similares o iguales. Ah, mm. Y acá estaba el resumen de aislamientos o soportabilidades para los dos rangos, ¿no? En el lado izquierdo estaba la del rango de la gama uno y en el lado derecho la del rango de la gama 2, ¿no? Y estaban por nivel de tensión y estaban las soportabilidades. Y yo les contaba incluso que, sí, les contaba que para la gama uno pues el valor, si bien es cierto, en la gama uno tenemos los dos, hay tres tipos de soportabilidades, ¿no? Soportabilidad a frecuencia industrial, a maniobra y a tipo rayo. Pero en la gama uno lo más representativo es soportabilidad a frecuencia industrial y soportabilidad a tipo rayo. Y en la gama 2, lo representativo es soportabilidad por sobretensión del tipo maniobra y soportabilidad por sobretensión tipo rayo. Y trabajamos mucho nosotros con la gama uno, ¿no? Y el esquema de distancias eléctricas a dos soportabilidades también, a la soportabilidad tipo rayo y a la soportabilidad ante descargas, perdón, ante sobretensiones del tipo maniobra. Para la gama uno es muy importante la soportabilidad ante sobretensiones del tipo rayo, ¿no? Y acá estaba esto que les comentaba, ¿no? Según el estándar 671, pues acá hay un equivalente de soportabilidad ante descarga del tipo atmosférica con distancias mínimas, ¿no? Y les decía que habían dos tipos de distancias que nos decía la norma. Una dependía mucho de la configuración de los electrodos para medir esas distancias, ¿no? Había distancia punta estructura y conductor estructura. Y acá están las del tipo, las del rango 2. Y esto era otro resumen. Este resumen estaba, a ver, lo primero que vimos estaba en la norma 671. Y este es una recopilación que hace la norma 661-936. Es una norma de diseño de subestaciones, ya no es de aislamiento. En esta norma, pues se habla de criterios generales de diseño de subestaciones, de soportabilidad de esa manera general, distancias de manera general, criterios de separaciones entre equipamientos, criterios para dimensionar muros, cortafuegos, entre otros. Hay muchos criterios aquí, ¿no? De pozas, etcétera.
Entonces, esta es una norma de diseño, una guía de diseño de subestaciones. Y pues dentro de esta guía pues hace llamado a las otras normas más específicas, ¿no? La norma específica de aislamiento es la que vimos hace un rato. Pero esta norma también pues es su ítem de distancias, que es lo que les mencionaba en la clase anterior. En la tabla 2 pues están las distancias mínimas para el rango 1 y en la tabla 3 están las distancias mínimas para el rango 2. Entonces, si es que uno quiere tiene una soportabilidad, por decir algún valor, de 125 kilovoltios pico, pues la distancia fase tierra y fase van a ser las mismas. Acá nos hablan de distancia fase tierra y fase, esos 220 milímetros. Si mi soportabilidad es de 650 y mi tensión nominal es de 145, pues este es el equivalente de distancia eléctrica. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, esta distancia eléctrica en este estándar se conoce o la definen con una variable n. ¿Sí? Este es el valor básico que muchas veces le dicen a veces, ¿no? Pero no es más que, no es más que distancia de aislamiento o distancia mínima de aislamiento. Fuera de esta distancia, pues, digamos, estamos bien respecto a que ante un evento de sobretensión, pues no pasa nada y la soportabilidad del equipo se mantiene. Si colocamos algo dentro de esta distancia, pues podemos tener descargas a frecuencia industrial, o si es que ocurre una sobretensión, pues ocurrirá una descarga. ¿Sí? Ese es el criterio. Bien. Luego vamos a ver entonces ahora el tipo de distancias. De la tabla anterior vimos que acá está la distancia mínima de aislamiento, que es esta de acá. Como les dije, la definen con una variable n. Así está definida en la norma, entonces así la vamos a seguir, ¿de acuerdo? Si es que tienen alguna consulta a partir de acá, pues me la hacen saber, ¿sí? Como les dije, hoy vemos todo lo que va a ser todo lo que va a ser distancias, la vamos a ver el día de hoy y acabamos por ahí con un por ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Y a la siguiente clase hacemos a la primera hora eh, una práctica bastante sencilla de distancias, ¿sí? Bien. Entonces, esta es distancia de aislamiento. ¿Esta viene de dónde? Pues para poder definir este valor de n yo necesito soportabilidad, ¿de acuerdo? Si no tengo soportabilidad, pues no tengo cómo definir esta distancia. Por ejemplo, si yo quiero cuál es el valor de n o cuál es el valor de distancia de aislamiento para una soportabilidad o BIL de 950 kilovoltios pico, me voy a la tabla anterior, acá encuentro los 950 kilovoltios pico y digo que mi distancia de aislamiento es de 1900 milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá los ejemplos, ¿ya? Ejemplo, si el BIL es de 950 kilovoltios pico, entonces N va a ser igual a 1900 milímetros, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con ejemplos, ¿sí? Muy bien. Luego se define una distancia de trabajo. Esta distancia de trabajo también está definida dentro de la norma. La definen con esta sigla o esta variable, lo que quieran. No es más que el valor de n incrementado en un 10%. Y esta distancia de trabajo es un poco, pues, a ver, ¿qué les digo? Es por darle un margen de seguridad a la distancia de aislado. Es eso. Entonces, si tengo n igual a 1900, acá tendría, pues, 1900 más un 10% de esto acá sería 190, ¿no? Y ya está. Acá tendría 2090, ¿cierto? Bien, ya tengo el valor de distancia de trabajo. Y acá en la gráfica podemos evidenciar esos valores, ¿ah? Acá tengo el valor de n como 1900, el valor de distancia de trabajo como los 2090, ¿sí? Es, como les decía, pues no es más que darle un margen de seguridad a la distancia de aislamiento.
Luego tenemos una variable definida como distancia de aproximación, que no es más que pues considerar, además de la distancia de trabajo, que ya incluye la distancia de aislamiento, es darle un valor asociado al movimiento de un operador. ¿Sí? Es darle ese valor adicional. O sea, yo considero que mi operador pueda tener un alcance con los brazos estirados, con un solo brazo estirado, sobre alguna persona, etcétera. Y este valor de distancia de operación le voy a agregar a mi distancia de trabajo y la voy a definir como distancia de aproximación. ¿De acuerdo? Ese valor del operador, de maniobra, de movimiento del operador, la define la norma en 1750 milímetros. ¿No? Entonces acá tengo un valor así, 2090 más 1750. ¿De acuerdo? Entonces ese, digamos, es el nuevo valor que tendría como distancia. Acá tengo 3840. Listo. Muy bien. Entonces eso es esto de acá, ¿no? Muy bien. Entonces este valor, como les decía, está asociado un poco a el movimiento o, claro, distancias de operación, de operador. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras distancias de operador hay? O sea, el operador puede estar, o a qué es equivalente este valor de 1750, a qué movimiento de operador es equivalente. Pues lo vamos a ver a continuación. A ver, una cosa más antes de pasar a lo siguiente, ¿sí? Dentro de esta distancia de aproximación, yo me puedo aproximar dentro de esta zona. Es esta zona de aquí, ¿sí? Sin embargo, no debo llegar a invadir la distancia de trabajo, ¿sí? Es lo único que no debo hacer. Puedo estar dentro de esta zona, pero no invadir o no llegar a sobrepasar la distancia de trabajo, ¿de acuerdo? Hay otras distancias más. Por ejemplo, acá tengo en la gráfica ciertos operadores, ¿no? Este operador está sobre, pues, un camión grúa y está realizando alguna maniobra en este equipo. Por acá tengo otro operador que está, digamos, aquí. Tendrá un movimiento, alguna actividad. Acá tengo otro, ¿no? Entonces, acá hay muchas maniobras o movilidades del operador. Entonces, hay que tratar de identificar cuáles son estos movimientos, estas distancias asociadas a las maniobras de un operador. Para poder definir las distancias, si no tengo forma de definirlas, vamos a mirar eso a continuación. Estas son las distancias de un operador, ¿sí? La altura media de un operador es este valor de acá. Un operador tranquilamente puede tener 1,75 m. Puede ser más, puede ser menos, pero de alguna forma se estandariza con estos valores. Yo ahora no me acuerdo bien si es que esto está estandarizado o si está dentro de un SIGRE, de alguna guía SIGRE, o no recuerdo bien, o si está dentro de la IEEE. Le soy sincero, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente en qué parte está. Pero de alguna manera está como que estandarizado estas distancias para poder incluirlas dentro de los distintas estaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una altura estándar de 1,70 m, con los brazos hacia abajo, con los brazos estirados, tenemos una altura estándar de 2,25 m. Este valor inclusive, si no me equivoco, también lo menciona el Código Nacional de Electricidad, el de suministro 2011. Lo que no recuerdo bien es si es que lo indica con 2,25 m, 2,30 m o 2,50 m. No recuerdo muy bien eso, pero esta también pueden, sí, hay que verificar ese valor. ¿De acuerdo? Luego, con los brazos estirados, totalmente estirados a los lados, tenemos también un brazo físico. Y luego, si es que nos apoyamos sobre algún elemento, pues podemos levantar un brazo hasta 1,25 m. Estos valores
son los que se incluyen en la distancia de trabajo. Ahí está. Acá incluimos esto dentro de la distancia de trabajo. El operador puede estar, digamos, allí. Puede ser, si es que yo quisiera hacer un diseño un poco más exigente, entonces podría incluir 2 metros, podría hacerlo, ¿no? Pero el estándar me pide eso nada más. Es suficiente con cumplir el estándar. Bien, luego tenemos otro tipo de distancias. Habremos visto distancia de aislamiento, esa es la número uno, distancia de trabajo, distancias de aproximación, ya están. Las distancias de operador son más un input, pero están, ¿de acuerdo? Entonces ya, distancia de aislamiento, o sea, si es que en la práctica, realmente esto es lo que se hace en un diseño de su estación, ¿ah? Se definen estas distancias. Se define la distancia de aislamiento primero, luego calcular la distancia de trabajo y la distancia de aproximación. Y eso es lo que vamos a hacer como ejemplo, como práctica, ¿sí? Como ejercicio a la práctica de la siguiente semana. Les voy a decir, tenemos tal nivel de tensión y ustedes van a seleccionar la soporte correspondiente y van a elegir las distancias que consideran, ¿sí? Bien, entonces tengo distancia de aislamiento, de trabajo, de aproximación, la de operador, que ya les dije que no es más, digamos, para incluirlas dentro de las distancias que vamos a calcular. Luego tengo una distancia de seguridad de personal, 4. Esta distancia eh, considera el tránsito a través de la subestación, a través del patio de llaves, y considera que incluso una persona puede tener los brazos levantados y no llegar a tocar la parte inferior de cualquier elemento aislante, ¿sí? Es esta distancia. Si una persona transita por la subestación y levanta los brazos, no debería poder tocar la parte inferior de un elemento aislante. Esta parte de aquí. ¿Sí? Parte inferior de un elemento aislante. ¿Sí? El elemento aislante es esto de acá. Es un aislador. Y aisladores tenemos un montón en la subestación, ¿no? Bien, esa es la primera distancia. Y estas son estándar, digamos. A veces en el Código Nacional es el valor que yo no recuerdo muy bien ahora, pero también nos da un valor. Me parece que es ligeramente superior. Uno puede elegir como valor mínimo 2250, pero también puede, digamos, elegir algún otro valor, 2300, 2500, ya depende de uno. El valor mínimo que se exige en el estándar IS es 2250. Hay que verificar con el Código Nacional de Electricidad para ver cuál es el valor. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez que yo defino este valor, luego puedo definir cuál es mi altura mínima de conexión, es decir, este valor, esta altura. ¿Sí? Se supone que esta altura debe ser la suma de esta distancia de seguridad más esto de acá. Y esta diferencia para poder llegar a la parte contención debe ser, pues, por lo menos debe ser la distancia de seguridad o distancia de aislamiento, perdón, de aislamiento, ¿no? Más el 10% que corresponde para llegar a la distancia de trabajo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de este valor? Ese plus, más una flecha de conexiones, ¿sí? Debería ser eso, ¿no? Si es que uso barras rígidas, barras tubulares que no tienen flecha, pues allí me olvido de la última parte. Pero si tengo conductores eh, flexibles, tengo que considerar esa flecha. Bien, y no es más que lo siguiente, esta altura es igual pues al valor de, acá es un 10%
Este valor debería ser el W, ¿sí? Debería ser, estábamos con un W de cuánto, a ver, de 2090, ¿no? Puede ser 2090 más la altura esta de la altura de un operador con los brazos estirados, más 250, 250 más, y le voy a asignar un 5% más del valor de n como valor de flecha. A ver, esa es una manera, ¿sí? Esa es una manera. Si es que digamos un poco más, a ver, no sé. Otra forma es, bueno, las conexiones usualmente están en 220 kb, están alrededor de 5 y 9 metros a veces. Así que uno también puede asignarle una flecha asociada al 5% de esa distancia, ¿sí? Si yo le asigno, pues, que sea, no sé, exagerando alguna conexión que haya de 10 metros, el 10% de eso es un metro, el 5% es medio metro, son 500 milímetros, ¿no es cierto? Podría ser ese valor si es que yo quisiera asignarle, pero me parece que es demasiado. Eh, Otra forma es, como la estoy describiendo acá, le puedo asignar tranquilamente un 5% del valor de la distancia de aislamiento y para estos fines está bastante bien, ¿no? Entonces le agregamos un 5% de n. ¿Cuánto es el valor de n? Es 1900, ¿no? De 1900. Entonces acá tengo 2090 más los 2250 más. ¿Cuánto será esto? 595, ¿no? Podría ser, sí. Quiero ser más exigente, puedo darle un 10%, etcétera. Bueno, para estos fines, aunque considero que es muy poco, un 5%, vamos a cambiarlo por un 10%, ¿sí? 10% de... Vamos a cambiar acá por un 10%. Ya está. Subamos unos 190. Bien, y acá tengo cuánto. Vamos a sumar. Obviamente esto lo pueden hacer en Excel, ¿eh? Se supone que pues de acá pueden tranquilamente elaborar una hoja de cálculo, ¿no? Acá tengo 4530 milímetros. Este es el valor mínimo de altura de conexión. O sea, debajo de esto yo no puedo estar como valor, como altura de conexión de mis equipos. Sin embargo, pues, esto es un valor calculado. Yo puedo irme luego de esto a un valor seleccionado. Puedo decir, ok, el valor que calculé es 4530, entonces voy a elegir mi altura de conexión 4800. ¿De acuerdo? Eso se hace. Sí, entonces de esa manera se trabajan los diseños. Entonces mi valor seleccionado será igual a 4800 milímetros. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿puedo elegir 4600? Sí. ¿Puedo elegir 4530? También. ¿Puedo elegir 5000? También. El valor mínimo es 4530. Sin embargo, ustedes pueden elegir algún otro valor ligeramente superior, pues para darse un margen, no sé, por alguna estandarización de los soportes, etcétera. Este valor nos sirve no solo para poder dimensionar la altura de conexión de los equipos, sino también los soportes a los cuales esos equipos, este, sobre los cuales esos equipos se instalan. ¿De acuerdo? Bien, entonces guardamos este valor. Ya tengo mi altura mínima. Muy bien. Y acá yo puedo elegir mi altura mínima. A ver, lo que yo puedo hacer es decir, ok, todos mis equipos deberían estar así. Este valor debería ser 4800. Y todas las conexiones deberían estar sobre este valor. ¿De acuerdo? Y lo mismo por el lado de abajo. Bien, a partir de esta altura, yo puedo elegir después
Pues las alturas de barras es lo que me falta, ¿no? Acá tengo barras. Y necesito elegir cuáles van a ser esas alturas de barras luego. Entonces las alturas de barras se definen como siguen. Pues necesito la altura de conexión, perfecto. Luego tengo que agregarle esa distancia de aislamiento con su margen de 10%, que es el de B. No, perdón, perdón, acá no es distancia de aislamiento, es distancia de aproximación, ¿no? Wait, así es. Entonces tengo que agregarle la distancia de aproximación que considero la distancia de aislamiento, más la altura de un operador, digamos, por maniobra, etcétera, más las flechas de las barras o templas, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. La altura de barras va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la altura que había definido como altura de equipos? Pues 4800, ¿ok? Más la altura de trabajo, ¿cuál es? La distancia de trabajo, pues la busco. Tenía una distancia de trabajo de, acá está, 3840 más una flecha asociada a las barras o templas. A ver, acá yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tenemos una barra de longitud de barra. Va a ser igual a ver, solamente puede ser 50 metros. Entonces, las flechas se restringen para el 3 o 5 para el 4 o 5%. ¿Sí? Entonces, las flechas van a ser, exagerando, un 5% de la longitud de la barra. Entonces, acá yo puedo calcular, pues, cuál es esta flecha asociada a esta longitud de barra. Tendría un 5%, ¿sí? Por la longitud de la barra. 500, no, perdón, 50.000 milímetros, ¿no? Acá puedo tener entonces nuevamente los 4800 más los 3840 más ¿cuánto será esto? Vamos a ver y después calculamos todo, ¿no? Son 2,5 metros. Y acá voy a tener el total, ¿no? Listo. Acá tengo los 11 metros, 140 milímetros. Ya está. Esa es mi altura de barra mínima. Sin embargo, puedo tener nuevamente, así como hice con la altura de conexión, un valor seleccionado. Mi valor seleccionado va a ser igual a ver, acá por ejemplo le han puesto 14 metros. Vamos a elegir ese valor. 14 metros. Ya está. ¿Puede ser 12 metros? Sí, puede ser 12 metros. ¿Puede ser 13 metros? Sí. Pueden ser esos valores. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el valor del dibujo aquí. Y aquí tengo ya mi altura de conexión de barras. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego necesito calcular cuál es esta separación. Acá la han puesto con 5 metros, ¿no? Entonces una subestación cualquiera que elegir. Pero hay que elegir, hay que verificar que esa separación sea adecuada, mínima, la necesaria. Y para eso se hace una verificación considerando que hubiese un cortocircuito y ante un cortocircuito estos elementos se pueden, o estos conductores debido a la flecha se pueden acercar. A ver, la separación se verifica por dos valores, ¿sí? Por tres cosas. A ver. Primero, distancias de aislamiento cuando los conductores están en reposo, cuando hay movimiento. Segundo, por viento. Cuando hay un viento, pues los conductores se pueden acercar. Y se verifica la distancia de esto, pero a un 75% de su valor. Y tercero, cuando hay un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, pues los conductores se acercan y se verifica la distancia de aislamiento a un 50% de su valor. Para este ejemplo, solo vamos a mirar lo de cortocircuito, ¿sí? Acá está lo que les decía. La de viento, usualmente se cumple, ¿sí? Pero lo típico es mirar cortocircuito y vamos a mirar eso ahora. Este es un resumen, ¿sí? Esto está hasta, me acuerdo, está un SIGRE, no recuerdo bien el número del SIGRE, pero hay una publicación de SIGRE donde nos explican esto de acá. Esa es una forma resumida de verificar la distancia. Ahora, estos ángulos
Por ejemplo, estos ángulos que están acá se pueden calcular. Hay un cálculo de cortocircuito en barras que se hace y uno puede verificar estos ángulos. Esos ángulos dependen pues del material, del conductor, de la separación, del tense que uno le da, del tiempo de cortocircuito, del valor de cortocircuito, entre otros parámetros. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esos parámetros, este ángulo puede ser más o puede ser menos. Usualmente se verifican estos ángulos cuando uno realiza el, o calcula los esfuerzos por cortocircuito en barras. ¿Sí? Entonces, es un esquema más resumido y simplificado para mirar en esta etapa si es que la distancia es adecuada o no, y luego ya se verifica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esta distancia de separación va a ser igual a una distancia mínima, ¿no? Que este es un 50% de, de dB, ¿sí? De la distancia no, de la distancia de trabajo, perdón, ¿sí? De esta distancia, que es que es la de aislamiento más un 10%, ¿sí? Más dos veces la oscilación que realiza el conductor. Y esta oscilación, pues está acá. ¿Cómo se calcula? Es 1.2 veces el seno del ángulo que puede realizar esa flecha más el valor de I0. Y I0, pues es el valor de la flecha. ¿Sí? Esa es la flecha. Del ejercicio anterior dijimos el vano o largo de la barra es igual a 50 metros, ¿no? La flecha es alrededor del 5% del vano. Esto es 5% de 50 metros. Y esto es más o menos 2.5 metros, ¿no? Esa es la máxima flecha que puede haber en esa subestación. ¿De acuerdo? Para ese vano. Capaz estoy exagerando un poco en la barra, capaz no. Está en ese orden. Las barras de 220, si no me equivoco, están 5, 10, 20 metros puede ser, ¿ah? 20, depende de la altitud. Pero podemos dejarlo ahí, para efectos prácticos. Bien, entonces ya tengo la flecha, ¿es cierto? Con la flecha calculada, este valor, puedo calcular ahora cuánto es esa elongación que realiza esa flecha durante un cortocircuito. O sea, se estira el conductor, se estira la flecha debido al esfuerzo por cortocircuito. Entonces, el valor de esa elongación, o sea, IK, va a ser 1.2 veces el seno de 40 grados por 2.5 metros. ¿Cuánto sale esto? No tengo el mecanismo. Vamos a calcularlo, ¿sí? Sería 1.2 veces por el seno, dijimos, ¿no es cierto? De 40 grados. Ujú. Muy bien. Eso está mal. A ver, dame un segundo. Sí, ok. Vamos a ver. Esto de acá es. A ver. Esto sería más o menos así. A ver, si es que me equivoco, ustedes me corrigen, ¿sí?
1.2 veces el seno de 40 grados me está saliendo en 0.64 por 2.5, ¿sí? Ya. Y eso sería así. 2.2 por 0.64 por 2.5 sería eso, ¿no? Y esto sería 1.92 metros. Listo. Entonces, con este valor, ya tengo el valor de I, ya tengo esto de acá. Puedo calcular el valor de A. Entonces, el valor de A va a ser igual. ¿El A mínimo cuál es? Dijimos que era el 50% del valor del W, de la distancia de trabajo, ¿no? Que es 2090 por 2090. Más dos veces esta distancia que acabo de calcular. 1.92 o 1920 milímetros, ¿sí? Todo eso está en milímetros ya. Entonces acá tengo el valor de A que va a ser igual. Calcularlo. 0.5 por 90 más por 1920. Acá tengo un valor de 4.885 milímetros. Entonces, tranquilamente puedo decir que el valor de A seleccionado puede ser igual a 5 metros. ¿De acuerdo? Y pues más o menos se cumple, ¿no? Esa longitud de vano. Si incremento más el vano, o sea, si es que esto ya no es 50, si fuese 60, 70, 80, pues obviamente necesito mayor separación. Si no quiero darle mayor separación, ¿qué es lo que necesito hacer? Que esta flecha sea menor. ¿Cómo hago que esta flecha sea menor? Pues tenso más el conductor. Si tenso más el conductor, ya no va a ser 5%, la voy a limitar a 4, a 3%. Eso tiene una implicancia sobre las estructuras metálicas y sobre las fundaciones. Acá es el 5%. Yo usualmente lo que hago es limitarla a 4%. Pero suena quizás simple decir voy a limitar la flecha a 4%, pero es un 4% para cualquier condición en la subestación. Cuando digo cualquier condición, quiere decir cualquier condición de viento, de temperatura, etcétera. La flecha no va a pasar ese valor que yo defino, ¿no? Y para eso tengo que darle un tense adecuado. Bien, entonces ya sabemos calcular separación de fases. Luego lo siguiente es, pues, distancias de cerco perimétricos. Esto no es tan complicado. Hay una distancia establecida según tensión nominal y según BIL o soportabilidad, según el Código Nacional. Estábamos trabajando con 950, ¿no? Sí, a ver, sí, con un BIL 950, creo. Ujú, sí. Bueno, en el Código Nacional no hay 950, hay 900, así que tenemos que irnos al valor siguiente, 1050. Para 1050 la distancia en cercos es 5 metros. ¿Qué quiere decir esta distancia en cercos? Quiere decir que desde el cerco perimétrico de la subestación voy a trazar una altura hacia el piso de 1500 milímetros y aquí voy a dibujar un radio de este valor, de 5 metros. Y dentro de este radio, dentro de esta zona que se está generando, no debería tener ningún elemento con tensión. ¿De acuerdo? Eso también se verifica. Bien. Y luego tenemos distancias a vehículos. Eso también es bastante simple. A ver, definimos una figura, unas dimensiones, una altura, un ancho máximo de cualquier vehículo, y es en función a esa altura en la que vamos a limitar pues el acceso de tránsito en esa zona. En este caso tengo un vehículo con una altura de 4 metros y con esta silueta. Eso también es 4 metros, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es verificar lo siguiente. Le voy a agregar a esta distancia, eh, necesito chequear lo siguiente, que las distancias asociadas aquí y aquí
¿De acuerdo? Estoy exagerando. ¿Sí? Y aquí también, esta distancia, que vamos a llamarle D de tránsito, ¿sí? Esta D de tránsito va a ser igual a ¿cuánto? El valor va a ser un valor de 700 milímetros más esta distancia de aislamiento, pero la vamos a cambiar por el valor de dB, ¿de acuerdo? Que nuestro valor de dB es ¿cuánto? Perdón, dB doble, 2090. Ahí está, dB doble. Entonces acá tengo, así que tengo 2790 milímetros. Es decir, las figuras que yo trace acá, los círculos, los radios, no deberían intersectar estas dimensiones del vehículo que yo acabo de definir. Esa es una manera. Y lo otro es que, pues, en los accesos se colocan vallas de tal forma que los vehículos no sobrepasen esas alturas. Esto es solo para tránsito con tensión. Sin tensión, o para mantenimiento hay que considerar otras distancias adicionales. Como pues ya tengo que ingresar aquí, en lugar de la distancia de trabajo, habría que ingresar la distancia de aproximación, que considera pues la distancia de un operador. Es distinto, ¿de acuerdo? Listo. Y eso sería todo con respecto a distancias. ¿Tienen alguna consulta, duda, algo que quieran saber? No es tan difícil, ¿no? A ver, ¿me cuentan? Bien. Entonces entiendo que no había mayor comentario, nada más. Y estaríamos terminando la clase hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces la siguiente semana habría una práctica de esto para rayos, distancias y todo lo que hemos mirado, ¿no? Todo lo que hemos visto en clase. Luego les voy a compartir estas diapositivas que hemos visto en esta parte para que las puedan mirar, ¿sí? Dejaríamos la clase acá y nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Sí, sí, al inicio. Sí, 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 al inicio, como la vez pasada. Así, para seleccionar las preguntas nada más, que sea simple, ¿no? Así es. Sí, todo lo que hemos visto en el segundo, en la segunda parte, que es para rayos, que es distancias y aislamiento, eso vamos a ver en la segunda práctica. Ya, listo. Conversamos. Hasta luego, cuídense.